¿Qué tal? Les saluda Manuel, su hermano en Cristo, y bienvenidos a Escuche la Biblia Diaria. Hoy es el 23 de junio. Mis hermanos, la lectura de hoy nos habla de los milagros que le concedió Dios al profeta Eliseo. Eliseo era un hombre de Dios y el poder que le otorgó el Señor se hizo de manifiesto cuando resucitó al niño muerto de una mujer sunamita. Todo esto y mucho más nos espera en el Antiguo Testamento. El libro segundo de Reyes nos brinda los detalles, los capítulos 4 al versículo 18 y el capítulo 5 al versículo 27. En el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, el capítulo 15, los versículos 1 al 35, Salmos 141, del 1 al 10, y Proverbios 17-23, de la Biblia de las Américas. Y cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo, a donde estaba su padre con los segadores. Y dijo a su padre: ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: Llévalo a su madre. Y tomándolo, lo llevó a su madre, y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta detrás de él, y salió. Luego llamó a su marido y le dijo: Te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Y él dijo: ¿Por qué vas hoy a él? No es luna nueva, ni día de reposo. Y ella respondió: Quédate en paz. Entonces ella aparejó el asna y dijo a su criado: Arrea y anda, no detengas el paso por mí, a menos que yo te lo diga. Y ella fue y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo. Y sucedió que cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a Giesi, su criado: He aquí, allá viene la sunamita. Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas: Te va bien a ti, le va bien a tu marido, le va bien al niño. Y ella respondió: Bien. Cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios se asió de sus pies, y Giesi se acercó para apartarla. Pero el hombre de Dios dijo: Déjala, porque su alma está angustiada, y el Señor me lo ha ocultado, y no me lo ha revelado. Entonces ella dijo: ¿Acaso pedí un hijo a mi Señor? No dije: No me engañes. Entonces él dijo a Giesi: Ciñe tus lomos, y toma mi báculo en tu mano, y vete. Si encuentras a alguno, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas, y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Y la madre del niño dijo: Vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Entonces él se levantó y la siguió. Y Giesi se adelantó a ellos y puso el báculo sobre el rostro del niño, mas no hubo voz ni reacción. Así que volvió para encontrarlo, y le dijo: El niño no ha despertado. Cuando Eliseo entró en la casa, he aquí el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño, y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos, y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa, de un lado para otro, y subió y se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Y Eliseo llamó a Giesi y le dijo: Llama a la sunamita. Y él la llamó. Y cuando ella vino a Eliseo, él dijo: Toma a tu hijo. Entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra, y tomando a su hijo, salió. Cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado: Pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas.
Entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas, y encontró una viña silvestre, y de ella recogió su falda llena de calabazas silvestres, y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje, porque no sabía lo que eran. Y los sirvieron para que los hombres comieran. Y sucedió que cuando comían el potaje, clamaron y dijeron: «Oh hombre de Dios, hay muerte en la olla». Y no pudieron comer. Pero él dijo: «Traedme harina». Y la echó en la olla, y dijo: «Sírvelo a la gente para que coman». Y ya no había nada malo en la olla. Y vino un hombre de Baal Salisa y trajo al hombre de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa. Y él dijo: «Danlos a la gente para que coman». Y su sirviente dijo: «¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres?» Pero él respondió: «Dalos a la gente para que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará». Y lo puso delante de ellos y comieron, y sobró conforme a la palabra del Señor. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor, y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: «Ah, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra». Y Naamán entró y habló a su señor diciendo: «Esto y esto ha dicho la muchacha, que es de la tierra de Israel». Entonces el rey de Aram dijo: «Ve ahora, y enviaré una carta al rey de Israel». Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata, y 6,000 siclos de oro, y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: «Y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí, verás que te he enviado a mi siervo Naamán, para que lo cures de su lepra». Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: «¿Acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora, y ved cómo busca pleito conmigo». Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: «¿Por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora, y sabrá que hay profeta en Israel». Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: «Ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se restaurará, y quedarás limpio». Pero Naamán se enojó, y se iba diciendo: «He aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí, y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma, y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio?». Y dio la vuelta, y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: «Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice: lávate y quedarás limpio?». Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía, y fue y se puso delante de él, y dijo: «He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo». Pero él respondió: «Vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada». Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó.
Y Naamán dijo: Pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Que el Señor perdone a tu siervo en esto, cuando mi señor entre en el templo de Rimón para adorar allí, y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo: Vete en paz, y se alejó de él a cierta distancia. Pero Giezi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí: He aquí, mi señor ha dispensado a este Naamán arameo, al no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Y Giezi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y dijo: ¿Está todo bien? Y él dijo: Todo está bien. Mi señor me ha enviado diciendo: He aquí, en este momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo: Dígnate aceptar 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa, y los entregó a 2 de sus criados, y éstos los llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿Dónde has estado, Giezi? Y él respondió: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo: ¿No iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia, leproso, blanco como la nieve. Y ahora pasemos al Nuevo Testamento, al libro de Hechos, el capítulo 15, los versículos 1 al 35. El problema de los judaizantes. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversación de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: Hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo
que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: Escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos, puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informaron las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Y después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí, mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Salmo 141, del 1 al 10. Oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a nada malo, para practicar obras impías, con los hombres que hacen iniquidad, y no me dejes comer de sus manjares. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza, no lo rechace en mi cabeza, pues todavía mi oración es contra las obras impías. Sus jueces son lanzados contra los costados de la peña, y oyen mis palabras que son agradables.
como cuando se ara y se rompe la tierra, nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol. Porque mis ojos miran hacia ti, oh Dios Señor, en ti me refugio, no me desampares. Guárdame de las garras de la trampa que me han tendido y de los lazos de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos en sus propias redes, mientras yo paso a salvo. Proverbios 17:23. El impío recibe soborno bajo el manto para prevenir las sendas del derecho. Mis hermanos, las Sagradas Escrituras son el testimonio verídico de Dios y su Hijo Cristo. El contenido de la Biblia ha sido inspirado por nuestro Creador para que toda persona creyente tenga una relación personal con Él. Oremos al Señor para que nos hagamos partícipes de la vida eterna a través de su Hijo, Jesucristo. Les habló Manuel. Estaremos con usted mañana, si el Señor lo permite, con más palabras de inspiración de la bendita palabra del Señor. Gracias y que Dios le bendiga.